los fotovoltaicos, pero bueno, nosotros nos podemos jactar de decir que no nos hemos caído de esta lista y esto es gracias pues a la calidad con la cual hemos fabricado y también porque pues ya llevamos varios años de experiencia dentro de este sector. Una de las cosas que también podemos destacar es que tenemos 13 gigawatts de capacidad anual. Es un punto muy importante para los fabricantes, ya que es nuestra labor estar aumentando esta capacidad año con año. Contamos con más de 100 patentes técnicas a nivel mundial y más de 100 aliados financieros globales. Obvio, esto es muy importante para los que deciden invertir y apostar por proyectos de gran escala. Y bueno, como BNEF es un estándar internacional para los module makers, pues es importante que tengamos esta bancabilidad. Hemos estado en más de 120 países, hemos llevado nuestro producto a casi todo el mundo y hemos sido listados por Pibel, que ahorita Nico les va a hablar a profundidad de eso. Pibel es un laboratorio, ya lo estaremos abordando en detalle, pero bueno, ellos hacen un listado de top performers y nosotros hemos estado en ese listado en 5 ocasiones seguidas y bueno, nuevamente el año pasado volvimos a estar ahí. La que sigue, Nico, porfis. Esta gráfica un poco es para mostrarles cómo ha sido la evolución de Seraphim a través de los años. Como ustedes saben, nosotros fuimos creados en 2011 como marca. Antes de eso ya estábamos fabricando para otros, ya teníamos fábricas, pero no con nuestro propio nombre. Y entonces, pues en 2011 fue cuando nuestro fundador, que se llama Polaris Lee, decide crear esta marca. Ya ahí del lado derecho pueden ver cómo hay varias instituciones financieras que son aliadas para nosotros y bueno, como les decía hace rato, esto es muy, muy importante, sobre todo para las evaluaciones de bancabilidad de los proyectos de gran escala. Este informe es un informe de gobernanza que ustedes deberían de solicitar a cada fabricante al que ustedes decidan comprarle o confiar en él, porque este informe refleja pues que realmente estamos cumpliendo con lo que decimos, ¿no? Que es reducir la huella de carbono. Y bueno, este informe se lanza con 2 años de periodicidad, por eso es que ahí dice 2023, es decir, que a finales de este año nosotros vamos a estar lanzando el de 2024. Tiene que ver con no solo con reducir la huella de carbono, sino también con que todos los empleados se encuentren felices y contentos trabajando en las fábricas de China y también que estemos cumpliendo prácticamente con todo lo que tiene que ver medio ambiente, social y los objetivos de la compañía. Aquí un poco para recordar la misión y visión de Seraphim, recordemos que nuestro eslogan es Shifting the Future, que quiere decir en español cambiando el futuro, y bueno, esa es la visión de nuestro líder, que está enfocada en principalmente caminar de la mano con instituciones que sigan esta visión, esta misión del cuidado y el desarrollo sostenible. Por eso es que aquí presentamos 3 opciones. La primera es las Naciones Unidas. Seguimos siendo parte del Pacto Mundial de estas naciones en donde nosotros, pues se podría decir que impulsamos, ¿no? Políticas para mejorar el medio ambiente. También hay una institución que se llama EcoVadis, es un estándar también, una certificación que evalúa la responsabilidad social corporativa. Nosotros hemos obtenido la evaluación plata y bueno, quiere decir que estamos cuidando a todo aquel que sea parte del equipo Seraphim. PV Cycle como tal es una institución también que se dedica al reciclaje de los módulos fotovoltaicos porque ustedes saben que a pesar de que es un activo fijo y que llega a durar 25 años o más, pues al final se tiene que obtener algún beneficio medioambiental también de esos desechos. En este mapa ustedes pueden ver cómo estamos prácticamente en todo el mundo. Pueden ver del lado de China todas las localidades de nuestras fábricas, son 5 en total, más una en East London, que está dedicada a un producto muy específico. Y pues todo lo demás son oficinas de ventas, de representación y también donde hemos colocado proyectos.
Entonces es un poco para que vean la envergadura de la marca. Se ha posicionado muy bien a través de los años. Llevamos más de 13 años en la fabricación fotovoltaica y bueno, pues estamos en constante crecimiento. Aquí de manera gráfica podemos ver las fábricas y sus capacidades. La más importante o la que en donde se ha movido últimamente todo nuestro producto de fase 2 de fabricación de TOPCon es la que se encuentra en Jinsai, que es la que está ahí en medio, con 4 gigawatts de capacidad. Está completamente dedicada a la fabricación automatizada de módulos fotovoltaicos tipo TOPCon, porque la tecnología TOPCon es la que ahorita se encuentra como la mainstream a nivel mundial. Gracias a que tiene una buena eficiencia, pero además también los mejores costos de fabricación. Igual estas son nuestras fábricas un poco más pequeñitas, pero bueno, también significativas. Ahí estamos produciendo ciertos productos ya más específicos para atacar mercados muy, muy específicos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia de certificaciones y normas internacionales. Como ustedes saben, y un poco para recordar cómo se regulan, que los productos que ustedes adquieren tengan la calidad y cumplan con las normas internacionales de certificación, la institución más importante es esta, ¿no? Que es la IEC, la International Electrotechnical Commission. Esta comisión se crea en Londres, en Reino Unido, por allá en 1906, o sea, hace muchísimos años. Y bueno, ¿qué pasaba antes? Todo mundo podía conectar sus aparatos o crear sus aparatos a diferentes voltajes. Entonces esto era una locura, había demasiados accidentes, había muchísimo, digamos que no había una estandarización de la electricidad, ¿no? Entonces de ahí surge la necesidad de crear esta comisión, que es la más importante, y entonces ahora ellos lo que hacen es crear estas normas, ¿no? Es un organismo de normalización global. Por ende, es el más importante y como tal, ellos no emiten un sello de certificación, sino más bien ellos crean las normas y hay otros laboratorios de los cuales ahorita vamos a hablar y entes certificadores que utilizan esas normas para crear los certificados. Entonces, en resumen, la IEC es la más importante, permite que los productos funcionen y se conecten unos a otros y también facilita el comercio internacional de estos módulos fotovoltaicos. Luego tenemos la UL o la Underwriters Laboratories, que se ha posicionado muy bien en lo que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá principalmente. Aquí en México, por ejemplo, se suele confundir mucho con la IEC. Entonces, un poco para facilitarles el separar a ambas, la IEC es la más importante, o sea, es la madre de todas las normalizaciones globales, ¿no? Pero, ¿qué viene a hacer la UL? Dice Estados Unidos, ok, yo también quiero certificar que los productos tienen seguridad y que se pueden comercializar en mi región. Entonces surge este laboratorio, es un laboratorio de pruebas y de certificaciones. Si bien es importante, también es opcional, no es algo obligatorio para todos los mercados. Entonces, podría ser obligatorio solamente si se quiere comercializar en Estados Unidos y en algunas regiones de Canadá, porque incluso Canadá se rige por las normas de la IEC. De hecho, las UL también se rigen por las normas IEC, ¿no? Lo único que cambia es, pues, esta nomenclatura que viene a ser UL. Luego tenemos aquí a TÜV, o también lo hemos visto con el distintivo de TÜV-SÜD, ¿no? Esta es una asociación de inspección técnica. Esta asociación nace en Alemania y como tal es un organismo de certificación e inspección, que es diferente a la IEC y a la UL. Esta institución es una de las más importantes también y aquí es donde se hacen las pruebas para certificar la IEC.
Entonces, en resumen, la IEC tiene la norma, pero TÜV-SÜD y UL hacen las certificaciones para cumplir con esa norma, ¿no? Entonces, este laboratorio es uno de los más importantes a nivel internacional. Ustedes tienen que constatar que sus fichas técnicas, las fichas técnicas que reciben tengan este distintivo y pues certifica la seguridad, la calidad y la producción continua. Es muy importante en Europa, pero también tiene un alcance global, o sea que es importante en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y aunque la certificación TÜV suele considerarse como una entidad única, aquí ustedes pueden ver que hay varias divisiones u organizaciones más pequeñas, ¿no? Entonces puede que la vean como TÜV Nord, TÜV Rheinland, TÜV Sud, etcétera. Y bueno, luego ya tenemos otras normas que también son un poco más opcionales, pero no dejan de ser importantes, como por ejemplo el marcado CE. Este marcado es sobre todo importante en el mercado europeo y es casi que obligatorio, ¿no? Y bueno, tal cual es una declaración del fabricante de conformidad de que sus productos cumplen con las normas de certificación internacional. Entonces, pues bueno, es para que un poco tengan el conocimiento. Yo sé que en México casi no se escucha, pero a veces sí es importante que agregue este valor a los productos y las normas de certificación. Entonces, voy a dejar que Nico continúe, ahora sí ya entrando en materia de cuáles son esas normas y cuáles son las pruebas que nuestros productos sufren para cumplir con esas normas. Adelante, Nico. Vale, gracias, Itzel. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Nicolás Serrano. Yo soy el gerente técnico para Latinoamérica para Serafin. Me encuentro en Colombia. Aquí les voy a explicar un poco las certificaciones más importantes que tenemos, que se le hacen a los paneles y sus pruebas. Cabe aclarar que no voy a mencionar todas las pruebas, ya que son bastantes, pero sí las más significativas. Y la idea acá es que no aprendan en detalle las condiciones y demás, simplemente que más allá de decirles que nuestros productos son de alta calidad, es que ustedes puedan ver las pruebas y todo, digamos, esas calidad rigurosa que tenemos y las condiciones para pasar dichas pruebas. Vamos a empezar con la IEC 61215. No sé que ustedes han visto esa certificación como IEC 61215, 61730. Básicamente son dos que se desarrollan, las pruebas se desarrollan, digamos, simultáneamente. La 61215 está dirigida hacia calidad y la 61730 está dirigida hacia seguridad. Entonces, básicamente vamos a empezar con esta, donde tenemos lo que se podría llamar un diagnóstico, parte eléctrica, parte de performance, del desempeño, parte térmica, de irradiancia, ambiente, mecánica, y algo que se llama light soaking, que simplemente es como las tecnologías de película delgada, que eso ya pues lleva muchos años que no se desarrollan, y simplemente era una prueba adicional donde simplemente les ponía una alta irradiancia durante varias horas. En el diagnóstico, que es lo inicial, siempre se busca es una inspección visual, ver si el producto tiene puntos calientes, ver las celdas cómo están, las soldaduras, si están quebradas o no. Ya en la parte eléctrica estamos viendo lo que sería resistencia de aislamiento, corrientes de fuga, también corrientes de fuga en húmedo, es muy importante, porque los módulos van a estar en la intemperie, también en condiciones de lluvia, de granizo, de tormenta eléctrica también. Ya en rendimiento, bueno, ya sería mirar que lo que está en la ficha técnica, los valores de circuito abierto, tensión de circuito abierto, corriente cortocircuito, su potencia máxima, sean coherentes y sea lo que se aplique, lo que se muestra en la ficha técnica. Ya en la parte térmica, ya lo que podemos ver también son puntos calientes, la parte de las pruebas de diodo, ¿sí? También ver los coeficientes de temperatura. Es bastante sabido que en las regiones donde hay mayor potencial solar, también las temperaturas tienden a incrementarse bastante y esto afecta a los paneles solares y reduce su eficiencia por los coeficientes de temperatura que vemos en las fichas técnicas. También la irradiancia, que es la exposición a la intemperie, exposición no solamente a la irradiancia que vemos y ver cómo se comporta también en aspectos de baja irradiancia, sino también la exposición a los rayos UV y también a la humedad. Ya por lo ambiental, como lo vemos, ciclos de temperatura, temperaturas altas, temperaturas menos 0 grados, la humedad, congelación, calor húmedo. Todos estos aspectos tienen algunas pruebas que ya les voy a explicar una a una. La parte mecánica,
pues la carga mecánica estática, que es básicamente de peso, de nieve, en la parte frontal. También la carga dinámica, que es la de velocidad de viento. Tenemos también la robustez de las terminaciones y el impacto a granizo. Bueno, ¿cómo se pasan básicamente todas estas pruebas? Más adelante vamos a ver cómo es la secuencia. Son bastantes secuencias. Son aproximadamente en calidad, son 19 pruebas. Y básicamente se pasa es bajo aprobado o reprobado. Bajo estos 6 criterios, que la degradación de potencia máxima de salida no supere el límite prescrito después de cada prueba, ni el 8% después de cada secuencia. Es decir, se hace una secuencia, se hace una prueba, y si la potencia nominal es 600 watts, ya cuando se vuelve a mirar su potencia, que no se haya reducido más allá de un 8%. Luego, ya en la fase final de inmersión final, eso más adelante voy a explicar qué es, que la potencia máxima de salida en condiciones de pruebas estándares, la STC, no sea inferior al 90% del valor mínimo. Es decir, si tenemos un panel de 100 watts, al final de ya todas las pruebas, en su parte final, no queremos que esa potencia reduzca menos de 90 watts. Que no se haya presentado ningún circuito abierto durante las pruebas, que no haya evidencias visuales de defectos importantes. En cada prueba siempre se va a realizar una inspección visual, siempre. Y en otras pruebas ya se van a realizar pruebas de estabilidad y demás, pero eso ya lo vamos a ver adelante en el diagrama de secuencias. Que se cumplen los requisitos de la prueba de aislamiento, esto también siempre se realiza para mirar la resistencia de aislamiento, que no debe ser superior, no debe ser inferior, que diga, de 40 megaohmios por metro cuadrado. Y lo último, que se cumplen todos los requisitos de prueba de corriente de fuga en húmedo al principio y al final de cada secuencia, después de la prueba de calor húmedo. También aquí es importante, por secuencia se entregan una cierta cantidad de módulos, ustedes lo pueden ver acá. Entonces, en la secuencia A se entrega un módulo, en la secuencia B un módulo, en la C 2 módulos, en la D 2 módulos, y al final, si 2 módulos o más fallan alguna prueba, se da la prueba por falla y se tiene que volver a empezar con nuevos módulos. Entonces, inicialmente, lo que tenemos es una inspección visual, luego una estabilización inicial. Aquí lo que buscamos es que el panel, digamos que tenga un precondicionamiento y esté ya generando su potencia nominal en STC. Se mira sus valores para contrarrestarlos con la ficha técnica, es decir, tensión de circuito abierto, corriente, su potencia, eficiencia, y ya se hace una prueba de aislamiento, ¿sí? Para mirar su resistencia de aislamiento. Y luego, esta es la parte inicial, se utiliza también lo que se llama una fuga de corriente húmeda, donde básicamente al módulo lo ponen como en un charco de agua, ¿sí? Digamos no muy grueso, y se vuelve a mirar su aislamiento para que no haya una fuga de corriente que al final puede ser una tragedia. Ya después de ahí, se hacen las secuencias. Cada secuencia tiene básicamente, o se enfoca en la parte térmica o en la mecánica, como ustedes pueden ver en la izquierda. La secuencia A básicamente es por los coeficientes de temperatura. La secuencia B, como ustedes pueden ver, son varias pruebas, donde tenemos la exposición externa, la prueba del diodo, una estabilización final, luego se mira su desempeño, luego la prueba de hotspot, de puntos calientes, algo muy importante, y luego se vuelve a hacer una prueba del diodo. La secuencia C se hace una precondición de rayos ultravioleta, luego se hace un test de mecánico, de carga mecánica, luego un test térmico, ¿sí? Cíclico, y por último se hace una prueba de congelación húmeda a estos módulos. Ya la secuencia D simplemente es una prueba que se llama thermal cycling, ciclo térmico, muy importante. Secuencia E, damp heat test, más adelante voy a hablar muy en detalle de esta prueba. Esta es la prueba más rigurosa de los módulos fotovoltaicos. Esta prueba básicamente se denomina calor húmedo, y después de esta prueba se hace la prueba mecánica, tanto de carga estática y dinámica, y la prueba de granizo. Y por último, a veces también, aunque hay una certificación, más adelante la vamos a ver, una certificación solamente para el PIT, también se hace la prueba de PIT, que es de degradación. Ya después de esto, todos los módulos pasan estas pruebas, se hace una estabilización final, que se mira otra vez su desempeño, su potencia, se hace otra prueba de aislamiento y por último otra prueba de aislamiento de fuga de corriente húmeda. Entonces, la inspección visual básicamente es mirar si tienen estos defectos visuales mayores. Hay varios que se pueden observar, pero estos son los más importantes, que son si hay superficies externas rotas, grietas o rasgadas,
Superficies externas dobladas, también hay que mirar la soldadura de los bus bars, que es básicamente por donde circula la corriente. Si hay grietas de una celda, que su propagación puede hacer eliminar más del 10% del área de la misma. Si hay burbujas o de laminaciones, esto básicamente es para ver la degradación PIB. Hay lo que se denomina como el camino del caracol, donde si ustedes lo ven es porque ya hay una degradación que está afectando el módulo fotovoltaico. Y también se observa la etiqueta de que no esté suelta, la etiqueta también tiene que curar los 25-30 años adherida al panel. ¿Qué es la estabilización? Que ustedes lo escucharon varias veces entre las pruebas. Estabilización es básicamente, después de que se hace una prueba y antes, se hace una exposición de luz de 10 kilovatios hora por metro cuadrado. Y se toman varias medidas y la potencia máxima que se alcanza respecto a la mínima no puede ser inferior de un 1%. Es decir, que no haya una disparidad, sino ya el módulo tuvo algún inconveniente. Bueno, el desempeño de las normas STC, que son Standard Test Conditions, que básicamente es una irradiancia de 1000 watts sobre metro cuadrado, una temperatura de celda de 25 grados, y bajo estos parámetros se sacan estas variables que ustedes ven en cualquier ficha técnica de un panel solar. También no hay que confundirlo con lo que llama la NOCT, que se llama Nominal Operating Cell Temperature, que básicamente tiene otros valores porque sus condiciones son distintas. Sus condiciones son 800 watts sobre metro cuadrado y una temperatura de celda de 20 grados. También se mira el desempeño en baja irradiancia. Como ustedes saben, no siempre vamos a tener una alta irradiancia para que los paneles puedan producir su pico, su potencia máxima. Digamos, al principio del día, al final del día, van a haber radiancias muy bajas. No obstante, el panel también tiene que estar generando, así sea una potencia una energía menor, una potencia menor, tiene que estar generando. La prueba de aislamiento, esto es bastante importante. Esto simplemente es para ver que todo lo que es la rigidez dieléctrica del vidrio, el EVA y la lámina estén trabajando perfectamente. Se le aplica una tensión de 1000 volts. Esto es importante porque ustedes pueden ver que cuando se hacen las cadenas de string y los inversores, su entrada es de 1500 volts, estos sistemas están trabajando a ese voltaje y pues no queremos que haya una fuga de corriente que pueda dañar el módulo o, peor aún, afectar la vida de una persona. Esto es la prueba que yo decía de fuga de corriente en húmedo. Lo que es la prueba de aislamiento y la de fuga de corriente se aplican siempre a los módulos fotovoltaicos en cada prueba. Y como ustedes pueden ver acá también, algo que me faltó es decir, las pruebas se denominan MQT, que sería Minimum Quality Test. Q de Quality de calidad, cuando damos las de seguridad es S de Security. Y no es que estas pruebas se hagan primero las de calidad, luego las de seguridad. Algunas se hacen al mismo tiempo, donde se puede ver la calidad, que quiere decir el desempeño del módulo, sus valores, tensión, corriente, potencia, y la parte de seguridad, ver si hay una fuga de corriente, si hay un punto caliente, si el módulo se incendió, si se quebró o demás. Coeficientes de temperatura, como ustedes saben, si aumenta la temperatura, pues cae la tensión y por ende también cae la potencia de los módulos y la eficiencia, ¿sí? También se busca mirar coeficientes de temperatura a temperaturas menos 0 grados, y esto es bastante importante cuando se dimensiona, porque cuando la temperatura pasa de los 0 grados, la tensión de circuito abierto se aumenta. Es decir, no se requieren tantos paneles por stream. Por eso es muy importante saber las condiciones ambientales de un lugar, no solamente las máximas, sino también las mínimas. Acuérdense que la temperatura afecta principalmente al voltaje y la radiancia afecta principalmente a la corriente. Exposición externa. Esto básicamente se debe bajo la degradación inducida por la luz, la LIG, que es un tipo de degradación. Son básicamente las más importantes, son 3. Más adelante voy a entrar más en detalle en esto, pero básicamente se hace una exposición al aire libre, donde se deja expuesto a una irradiancia de 60 kilovatios hora sobre metro cuadrado. Esto es excesivo. Hay que tener en cuenta que en lugares, digamos en Latinoamérica, el lugar con mayor potencial solar es en Chile, en el desierto de Atacama, y se llega al 6,5 a veces. Esto ya estamos hablando de 60, que equivale a 20 días en Europa. Entonces, esta exposición, lo que buscamos es que la potencia no se reduzca un 5%, es decir, que el módulo pueda resistir lo que se denomina la degradación LIG. Más adelante voy a entrar en detalle y voy a explicar qué es ese tipo de degradación. La imagen de la derecha
Es un módulo que falló, donde ustedes pueden ver que hay distintos tipos de coloración, ¿sí? No es como todo homogéneo. Y aquí ya se puede ver hay un problema por la exposición externa por el efecto Lee. Ustedes pueden ver que hay unas celdas muchísimo más negras, otras de otros colores, pero esto básicamente no se permite. La prueba del diodo bypass, esto es muy importante. Los paneles tienen 3 diodos bypass. ¿Y por qué se utiliza esto? Básicamente el panel se divide en 3 circuitos. ¿Por qué? Porque si llega a haber una obstrucción, una sombra, que no afecte completamente todo el panel, toda la generación del panel. Simplemente, básicamente afectaría es una cadena. Digamos, en este caso, en la mitad, la corriente pasa por la primera cadena y se salta a la segunda y llega a la tercera. Obviamente el panel estaría generando menos, pero esto es para proteger toda la integridad del módulo y que no se afecte. Esta prueba del diodo bypass se aplica una temperatura del módulo de 75 grados, se aplica una corriente 1,25 veces superior a la de cortocircuito durante 1 hora. Esto es para mirar la funcionalidad de los diodos y que se activen, y esto es bastante importante en lo que denominamos puntos calientes o en cualquier sombreado, de que se apliquen. Si no se llegan a aplicar, pues ya la afectación del módulo es más rápida y más significativa. También la prueba en hotspot, algo muy importante que son los puntos calientes. Aquí básicamente en esta prueba hacen es una sombra, digamos, le ponen una sombra a una celda y durante 1 hora van mirando su comportamiento. Lo que hacen es una condición de hotspot para mirar cómo la celda puede llegar a resistir durante al menos 1 hora una condición de punto caliente. Esta prueba es un poco controversial debido a que es muy difícil establecer como las condiciones ideales de un hotspot, ya que el hotspot cuando inicia ustedes no lo pueden ver, inicia internamente en la celda y después con el tiempo ya ustedes pueden ver que se vuelve un punto caliente pequeño, luego más grande, luego inclusive puede romper el vidrio. Entonces es un poco controversial, no obstante, al menos para que sepan, una celda totalmente sombreada durante 1 hora la puede resistir la celda. También tenemos el precondicionamiento de rayos ultravioleta, esto es bastante importante. Los rayos ultravioleta es un elemento que antes, durante muchísimos años antes, degradaba aún más a los paneles solares, pero con investigación, con mayor tecnología, se ha logrado cubrir esta falencia. Y en esta prueba, básicamente, se utilizan longitudes de onda de 280 nanómetros a 400 nanómetros. Esto es importante porque esto es básicamente lo que podemos encontrar al mediodía y como ustedes saben, por la longitud de onda se puede tener en cuenta la capacidad energética, digamos, de los rayos, en este caso de ultravioleta, y se aplican 15 kilovatios hora por metro cuadrado a una temperatura del módulo de 60 grados. Tenemos los ciclos térmicos, esto es bastante importante. Esta prueba se utiliza 200 ciclos de temperaturas extremas, entre los menos 40 grados y 85 grados. ¿Y cómo es básicamente un ciclo? Empezamos con una temperatura de 25 grados, luego se reduce a menos 40 grados y se mantiene durante 10 minutos. Luego se incrementa la temperatura hasta 85 grados. Aquí tenemos que ver que, digamos, la rata digamos, la pendiente, que no sea superior a 100 grados por hora, y se mantiene esa temperatura de 85 grados básicamente durante más de 10 minutos. En este caso, cada ciclo dura 6 horas. Si ustedes ven, se aplican 200 ciclos, es decir, estamos hablando de prácticamente 50 días que estos paneles duran en prueba. Luego tenemos la de congelación por humedad, que básicamente tenemos 85 grados, que se reduce a los menos 40 grados, pero con una humedad relativa del 85%. Empezamos con una temperatura de celda de 25 grados, la aumentamos a 85 grados, la mantenemos durante 20 horas, con una humedad relativa del 85%, y luego se baja hasta los menos 40 grados. En estos menos 40 grados, básicamente, dura 30 minutos, y luego se vuelve a su temperatura inicial de celda nominal, que es de 25 grados. Todo este ciclo dura 24 horas y básicamente se aplica, son 10 ciclos, es decir, 10 días en esta prueba. Tenemos la robustez de las terminaciones, algo también muy importante porque los cables también deben durar
los 25 años o 30 años que dura un panel. No solamente es el panel, sino también todos sus componentes, como puede ser los diodos, la caja de conexiones, el cableado, los conectores, el marco, el vidrio, todo. Aquí básicamente durante 10 segundos se aplica una fuerza de tracción de 40 newtons para ver si los cables se rompen, si se salen, si se rasgan o no. Básicamente en esta prueba tenemos una polea que va girando y van haciendo ahí la torsión, digamos, girando y también hacia abajo, como ustedes ven acá en la pesa. Para continuar, calor húmedo es la prueba más importante que tienen y digamos la más dura que pasan los módulos fotovoltaicos. Se denomina damp heat en inglés y básicamente durante 1000 horas, yo sé que en la imagen dice 2000 horas, pero más adelante voy a explicar por qué. Durante 1000 horas ponen a los paneles a distintos ciclos de temperatura, ¿sí? Ciclos de menos 0 grados hasta los 85 grados y a una humedad relativa del 85%. Y en esta prueba se ha encontrado un fallo común de los TOPCon monofaciales que se llama el problema WVTR, que significa Water Vapor Transmission Rate, la rata de transmisión de vapor de agua, y es por eso que nosotros en Seraphim los módulos TOPCon los recomendamos bifaciales. Nosotros no tenemos módulos TOPCon monofaciales, y es porque en esta prueba, apenas empieza la prueba, no se sabe, un porcentaje grande de estos TOPCon monofaciales fallan. No sabemos si a las 0 horas, a las 100 horas, a las 500 horas, porque una vez inicie la prueba se debe terminar. No quiere decir que todos fallen, sino un porcentaje alto, y esto es básicamente porque el backsheet de la parte trasera del módulo, él permite una entrada de vapor de agua. Aproximadamente, si no estoy mal, son 2,3 gramos por centímetro cuadrado al día. Y eso al final corroe el módulo por dentro, como ustedes pueden ver en la última imagen. ¿Qué pasa con los TOPCon bifaciales? Al tener un vidrio, la tasa de transmisión de vapor de agua del vidrio es de 0. Es decir, no van a tener este problema y también pues el vidrio le da una resistencia mayor a condiciones ambientales. Por eso siempre recomendamos TOPCon bifaciales. Este problema ya lleva bastantes años, se ha tratado de solucionar con fabricantes de celdas, fabricantes de módulos TOPCon y todavía no se ha encontrado la manera de solucionar este inconveniente. Esta es la prueba de carga mecánica. Aquí básicamente miran lo que ustedes ven en la ficha técnica, que es una carga dinámica de 2.400 pascales y de 5.400 pascales para estática. Y básicamente con esto que ustedes ven acá, simulan lo que podría ser la presión del viento para sacar el módulo y también con el peso para mirar si resiste esos 5.400 pascales. Importante tener en cuenta que 2.400 pascales aproximadamente son 220 kilómetros por hora de viento, que es huracán categoría 3. La prueba de granizo, esta prueba de granizo son con bolas de 7,5 gramos, 25 milímetros de diámetro, a una velocidad de 23 metros sobre segundo, cercano a los 100 kilómetros por hora, y básicamente en estos tubos que ustedes ven, simulan un granizo y lo golpean durante 11 partes del módulo, porque de nada serviría simplemente pegarle en un lado, la idea es pegarle en la parte inferior, en la parte del centro y ver cómo se comporta. Bueno, esta es una prueba de flexión, básicamente esto es para los módulos flexibles, en este caso nos estamos enfocando en los módulos convencionales, y aquí simplemente es para mirar el radio de curvatura que se indica en las fichas técnicas. Ya vamos a empezar a hablar de la IEC 61730, que es el complemento de la 215, esta ya es en temas de seguridad. Ustedes aquí ya pueden ver que las pruebas se denominan es MST, Minimum Safety Test, entonces S por las siglas de seguridad, y aquí sí ya tenemos más de 19 pruebas, acá como dije anteriormente, algunas pruebas de calidad también se utilizan acá para inspeccionar la parte de seguridad y se pueden hacer al mismo tiempo, otras no. Aquí a otros módulos tienen que ser enviados para realizar simplemente estas pruebas. Aquí no voy a entrar en detalle en todas las pruebas, ya que son más de 30, si no me equivoco son más de 30, y simplemente el tiempo no nos daría. Simplemente voy a mostrar las más importantes, las cuales son las de riesgos eléctricos,
donde se ve la resistencia eléctrica, la continuidad de puesta a tierra, la accesibilidad, riesgos mecánicos, que es la rotura del módulo, riesgos térmicos, que son pruebas de temperatura, y riesgos de incendio, resistencia al fuego. Aquí, a diferencia de la calidad, básicamente vamos a mirar es que el módulo no sea un problema para cualquier persona que lo vaya a manipular. Esta norma se divide en dos partes, la IEC 61731 y la IEC 61732. La parte 1 básicamente se ve la construcción del módulo, su diseño, todos los componentes, se revisan de que sean aplicables con la norma y que no vayan a crear un riesgo a futuro. Ya en la parte 2 se hacen todas las pruebas que les voy a mostrar en este momento. La primera es la durabilidad del marcado. Como le dije anteriormente, aquí lo que se busca es no solamente que el marcado no se vaya a deshacer, sino también que, digamos, bajo algunas condiciones ambientales se despegue y libere alguna sustancia que pueda ser dañina, tanto para el módulo como para la gente. Esta es la susceptibilidad al corte. Este es un video que lo voy a poner para que vean cómo es la prueba, que básicamente esto se le utiliza a los batches, es decir, a los módulos monofaciales, que se pueda tener un corte y el módulo siga operando bien y que no vaya a haber un incendio, un cortocircuito, una fuga de corriente o demás. La prueba de continuidad, básicamente esto es para puesta a tierra, donde se aplica una corriente 2,5 veces del valor que ustedes ven en los datasheets como fuse rating, que dependiendo del módulo puede ser de 20 amperios, 25 amperios, hasta 35 amperios. Se aplica una corriente de 2,5 veces y se ve la prueba de continuidad, esta es para la puesta a tierra y esta prueba dura 2 minutos. También la del voltaje de impulso, esto es muy importante, esto es cuando hay descargas atmosféricas, digamos algún rayo o demás, donde la tensión se eleva bastante, puede elevarse hasta, en esta prueba creo que es 13,2 kilovolts, se eleva, pero lo que buscamos es en un tiempo rápido se vuelva a estabilizar el voltaje en el módulo, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Esto es bastante importante, ya que quizás puedan haber fugas de corriente o una puesta a tierra mal hecha, y eso puede energizar el módulo, y alguien donde lo llegue a tocar en el marco, pues puede haber un problema, si no tiene, digamos, el equipo también necesario para, digamos, botas dieléctricas o demás. Una muy importante, y que nos han preguntado mucho, es la prueba de fuego. Los módulos, cuando ustedes vean un módulo, van a tener clasificación de fuego tipo A, B o C. Todos los módulos monofaciales tienen clasificación de fuego C. Los bifaciales tienen clasificación de fuego A. Ustedes se preguntarán por qué, y es también por el vidrio, porque el vidrio es más resistente al fuego. Esta clasificación básicamente, pues A es la mejor y C es la peor. ¿De qué depende esta prueba? Básicamente, como ustedes pueden ver en la imagen, durante cierto tiempo le ponen una llamarada y esperan que el módulo la resista. ¿Cuáles son las condiciones de esta prueba? Cuando son clase A, la temperatura de la llama es de aproximadamente 760 grados, la de clase B también 760 grados, pero la de clase C es de 704 grados. Y el tiempo que se deja esa llamarada para la clase A es de 10 minutos, clase B de 10 minutos y la clase C de 4 minutos. Es por eso que nosotros siempre recomendamos módulos bifaciales frente a los monofaciales. ¿Por qué? Porque la lámina trasera, esa lámina está hecha de un material polímero que no es tan resistente como un vidrio. Ustedes pueden decir, bueno, Nicolás, ¿y cuál es la diferencia entre la clase A y la clase B? Básicamente, pues esta llamarada también tiene una distancia. Para la clase C se aplica casi 4 metros de distancia. La clase B, 2,7 metros y la clase A, 2,4 metros. Rotura del módulo, aquí básicamente es una pesa que se pone a 30 centímetros, se deja caer y que golpee el módulo. Aquí básicamente, pues si daña el módulo, lo que se busca es que no se separe la estructura del montaje ni del marco, que para probar la prueba, pues que no se produzca rotura, o que no se produzca cizallamiento ni abertura de más de 76 milímetros de diámetro, o que se expulsen partículas de más de 65 metros cuadrados.
En muchas de estas pruebas, los módulos se dañan, se afectan, se perdieron, pero básicamente eso es lo que se requiere para que se puedan vender en el mercado internacional. Esto es algo que se llama la prueba CREEP. CREEP en inglés significa como que se deshace, que no se adhiere, y básicamente es, ponen acá en este cuarto a una temperatura de 105 grados durante 200 horas al módulo, y lo que revisen es que, digamos, eleva la junction board, la caja de conexiones, también que el marco, el vidrio, que nada de eso se separe, ¿sí? Que todo quede integrado como un solo componente. Acondicionamiento en frío, básicamente, esta es una habitación donde puede servir para acondicionamiento en frío, en calor o en húmedo. Varias de esas pruebas se realizan en este lugar. Y en este caso, simplemente durante 48 horas ponen a los módulos a una temperatura de menos 40 grados. Acondicionamiento en seco, durante 200 horas lo ponen a 40 grados, pero una humedad relativa inferior al 50%. Estos se hacen para, digamos que las condiciones ambientales dependen mucho de la región, no es lo mismo tener un módulo en lo que sería la parte escandinava como Noruega, Suecia, tenerlo en Chile, en México, en Colombia. Entonces, con estas pruebas lo que buscamos es cualquier condición ambiental que el módulo lo pueda resistir. No es que se vendan los módulos como, no, este módulo sirve para Europa, este simplemente para Latinoamérica. No, el módulo tiene que servir para cualquier lugar del mundo. Otras certificaciones internacionales, la que vimos es la más importante a nivel mundial. Sin esa certificación, un módulo no se puede vender por fuera de China. Y aquí hay otras certificaciones que ustedes también han escuchado, que una era IEC 60068, que es la del ingreso de polvo y arena. Básicamente al módulo lo que hacen es esparcirle durante una hora polvo y arena y se mira tanto su parte de seguridad, sino también su desempeño. Tenemos la niebla salina, donde ustedes aquí básicamente pueden ver la prueba, donde van aumentando la temperatura, distintas densidades y una concentración de sal que va aumentando desde el 4 hasta el 6%. Esto es para lugares costeros. Tengan en cuenta que los módulos se recomiendan no instalarlos, digamos, mínimo a una distancia de 500 metros, ya que es para mirar que por dentro, internamente, no se vaya a corroer el módulo. También está la prueba de amoníaco. Esto se utiliza porque, sobre todo en proyectos de utility scale, la mayoría de proyectos de utility scale están bastante retirados de las ciudades y pues donde hay zonas agrícolas. Y en las zonas agrícolas utilizan muchos pesticidas y esos pesticidas tienen amoníaco. El amoníaco puede corroer las partes metálicas de los paneles solares. Entonces, por eso acá también se utiliza esta prueba, donde básicamente en este contenedor se ponen los paneles y le rozan gas amoníaco durante una hora para ver cómo es su desempeño y también si hay alguna corrosión o demás. Aquí vamos a hablar de las 3 degradaciones más importantes que tienen los módulos fotovoltaicos, que son la PIT, que se llama degradación inducida por potencial, la LI, que es degradación inducida por la luz, y la LETI, que es la degradación inducida por luz y temperatura elevada. La PIT básicamente es porque estos módulos están siempre a una tensión de 1500 volts, se manejan en sistemas de entre 1000 y 1500 volts, y siempre hay un diferencial de tensión entre la celda y la puesta a tierra. Ese diferencial de tensión crea una degradación en las celdas. Y bueno, ya hay tecnologías, sobre todo la Topcon, que lo que tiene unas tecnologías básicamente su dopaje, que es se denomina anti-PIT, para que no ocurra esto. ¿Cómo es la prueba? Se establece un voltaje de más o menos 1000 volts al terminar de salir al módulo y al marco de aluminio durante 96 horas, en un entorno con 85% de humedad y una temperatura de 60-85 grados. Ustedes en la gráfica pueden ver un módulo que fue afectado por la degradación PIT. ¿Cómo ustedes pueden detectar un módulo que tenga esta degradación? Por ejemplo, en una prueba termográfica, es cuando tiene celdas de este color negro alrededor del marco. Siempre pasa alrededor del marco. ¿Por qué? Por ese diferencial de potencial que al final degrada al módulo. Tenemos la JIC 63202, que es la LID, degradación inducida por luz. Y aquí básicamente me gusta hacer la analogía como cuando ustedes están en un cuarto oscuro, cierran los ojos y están en un cuarto oscuro, no ven nada, duran aproximadamente, no sé, 1 hora, 2 horas, y cuando salen a la luz, ustedes básicamente no pueden ver por mucho tiempo, quedan ciegos.
Esto es parecido a lo que le pasan a los paneles, que en su primer encuentro con la luz hay una degradación LEED, la cual, dependiendo de la tecnología y dependiendo también de la exposición que tuvo, puede durar algunos años. Eso es por eso que ustedes pueden ver en las fichas técnicas que la tecnología PER tiene una degradación del primer año del 2% y la TOPCon del 1%. ¿Por qué el TOPCon 1%? Básicamente es por su dopaje. Los TOPCon son con dopaje de fósforo, un electrón de más. Los PER son con dopaje por boro, un electrón menos. Y cuando la luz llega a los módulos PER, ahí el boro afecta al boro y se crea una unión de oxígeno con boro, el cual degrada aún más, al menos por el primer año o los primeros años, al módulo. Y tenemos la degradación más fuerte, que es la LETID, que es degradación inducida por la luz, la misma LEED, pero con temperatura elevada. Esta es la prueba IEC 63342, donde básicamente en esta prueba, en una cámara de 75 grados, se aplica una corriente 2 veces a la corriente de cortocircuito durante 162 horas, a una humedad relativa del 60%, y va mirando cómo puede ser la degradación. Ustedes tienen que tener en cuenta que los módulos también tienen su degradación LEED, pero también con los coeficientes de temperatura van perdiendo potencia y eficiencia, y ahí se ve su degradación año a año. Básicamente es esta prueba y es la degradación más fuerte, y digamos es la que las tecnologías están más luchando por reducir. Acá es para mostrar todos nuestros módulos TOPCon, todos nuestros módulos han pasado por todas estas pruebas. Todos nuestros módulos tienen la IEC 61215, IEC 61730, la certificación de PID, de LEED, de LETID, todos estos módulos. Y básicamente quiero que nos enfoquemos en el de la mitad, los dos de la derecha, que es el BTC de 605 a 620 watts, y tenemos uno de 705 hasta 720 watts, que son nuestros módulos que más se han vendido, y en estos momentos pasaron las pruebas de PBL. Más adelante les voy a explicar qué es PBL. Bueno, ahorita se denomina Kigo PBL, antes era solamente PBL, y PBL básicamente es un laboratorio que es experto en pruebas de fiabilidad. PBL lo que hace es, los fabricantes, los módulos que ya tienen las certificaciones IEC 61115, 61730, los pone a prueba bajo 7 pruebas a condiciones, digamos, extremas, ya que les voy a explicar una por una, y mira qué módulos pasan para garantizar un top performer, es decir, tiene una calidad inclusive superior al resto. ¿Sí? Son muy pocos los que logran tener este reconocimiento. Nosotros durante 6 años seguidos hemos estado en la lista de top performer, y no cualquiera lo puede hacer. Inclusive son 7 pruebas. No todos pasan las 7 pruebas. Nosotros siempre hemos pasado todas. ¿Qué pruebas son? El thermal cycling. Yo les había mostrado que básicamente es temperatura reducida de menos 40 grados, luego 85 grados, durante 200 ciclos. Estos 200 ciclos, habíamos hablado que eran 50 días. Bueno, acá esta prueba la hacen a 600 ciclos, es decir, 3 veces más, 150 días en prueba, y su potencia de degradación no puede ser inferior, debe ser inferior al 2%. Es decir, nuestro módulo lo pasó. El DAM HIT, la prueba madre, la prueba más difícil de los módulos, en la prueba, en la IEC 6115 de 1000 horas, acá la duplican a 2000 horas. Y nuestro módulo la pasó. Esta prueba, si la prueba de 1000 horas, los top como monofaciales no la pasaban, la de 2000 horas el porcentaje es aún menor. Tenemos la MSSC, que es básicamente la secuencia de estrés mecánica, donde aquí básicamente miran otra vez la carga estática y la carga dinámica. Acá es importante que la carga dinámica en la IEC 61215, 61730, la hacen a una prueba de 1600 pascales, ¿sí? Acá la hacen a 1800. Es decir, que esos 220 kilómetros por hora que resiste un huracán, si un módulo pasó esta prueba de PBL, resiste inclusive más de 220 kilómetros por hora. El valor exacto tocaría calcularlo, pero creería que estaría alrededor de los 240, 250 kilómetros por hora. Entonces eso es bastante importante, sobre todo en regiones como en México, que también hay huracanes, y regiones del Caribe.
La prueba de granizo, habíamos visto que en la X61215, 61730, el granizo era de 25 milímetros. Acá el granizo tiene tamaños entre 35 y hasta 55 milímetros. Es decir, para esas regiones que tienen granizo, como puede ser Canadá, Chile, Argentina, si ustedes quieren confiarse de que tienen un producto que va a resistir el granizo, busquen a Serafin, que pasó ya las pruebas de granizo por PDL, que son más rigurosas que la IX61215. La prueba de PIT, donde básicamente son 192 horas. Hace poco les mostré que en la prueba era 96, acá la duplican, son 192 horas, su degradación de potencia inferior al 2%. Tenemos la ELIT y LETIT, donde también se duplica la prueba, básicamente era 162 horas, acá son 324, su degradación menor al 1%, como lo indica una tecnología TOPCon. Y la última es la degradación por rayos ultravioleta, donde básicamente acá lo que se hace es duplicar la hora de prueba, normalmente es de 60, acá es de 120 horas, y su potencia de degradación menor al 5%. Esto es básicamente pues todas las pruebas que pasan nuestros módulos. Soy consciente que no mostré todas porque pues duraríamos más de 2 horas aproximadamente. Esto es para que vean que no solamente es decirles nuestros módulos son de alta calidad, sino que hay unas pruebas, hay unas instituciones, hay unos laboratorios que avalan eso. Y nada, estoy acá pues listo para las preguntas. Me despido. Nicolás Serrano, ingeniero de energía de profesión y pues, magíster en energía y sostenibilidad. Espero les haya gustado la presentación. Y nada, muchísimas gracias por el espacio y por participar. Al contrario, muchas gracias a ti, Nicolás. Como bien mencionas, pues damos estos últimos minutos para que nos puedan bombardear, te puedan bombardear con todas las dudas, comentarios que nos quieran hacer. Adelante, por favor, quien tenga cualquier duda, que le pueda hacer sin problema. Adelante. O alguna experiencia que hayan tenido también, que nos la compartan, sería fabuloso. ¿Alguna experiencia? Sí, claro que digan, ¿sabes qué? Pues yo cuando conocí Serafion, pues bueno, la empecé a utilizar y fue de las mejores marcas que sigo manejando en la actualidad, algo así. Adelante, Gerardo, si gustas liberar tu micrófono para poder hablar. Adelante. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una pregunta. Yo en una ocasión ya instalé este tipo de paneles, pero yo me percaté que unos paneles, los cristales vienen matizados y otros vienen brillosos. ¿Eso a qué se debería? O sea, el vidrio viene como claro en unos y en otros viene mate. O sea, ¿eso como por qué? Ahí tocaría revisar, los módulos deben tener todos, digamos, su coloración igual, ¿sí? Ahí tocaría revisar los módulos y también internamente en la fábrica, en las inspecciones, cómo salieron, porque puede que hayan salido con alguna degradación, ¿sí? Que cambie esa tonalidad, o también mirar si esos módulos ya estaban instalados y alguna degradación los afectó. Pero en general todos los módulos deben tener su misma tonalidad y coloración. Sí, porque o sea, yo me estuve percatando, todos los módulos fueron completamente nuevos y tengo entendidos fueron del mismo lote, porque del mismo pallet pues me los iban surtiendo. Entonces cuando los instalé, unos literal se veía como si fuera puro vidrio y los otros como si fuera plástico, así como esmerilado, así mate, y son pues bifaciales. Entonces, incluso el cliente me dijo que pues eso a qué se debía y pues no le supe responder como tal. Pues ahí me la saqué, ¿da? Pero ¿Y sí están tenía. trabajando, operando bien el desempeño, potencia, todo muy bien?
Sí, pues al parecer está todo bien. De hecho, el equipo pues es completamente nuevo, la instalación. Todavía no empezamos como un monitoreo constante con él, pero pues sí tenía algo así pues respecto a eso, a esa duda, porque ya había comprado pues de otra marca y no me habían Ujú. aparecido así. Entonces a mí se me hizo pues algo extraño, pero pues sí me gustó mucho el producto porque pues genera bien y trabaja bien. Vale, vale. Me alegro escuchar eso. Acá me podrían enviar la información sobre el granizo y vientos de huracanes, el tipo de influencia para aguantar los vientos. ¿Tienen videos? Videos, no tenemos. Normalmente los laboratorios que hacen estas pruebas no tienen los videos. Se pueden buscar en YouTube y demás. Información de las pruebas de granizo y demás. Te podemos dar las condiciones y todo. Ya lo que se denomina los test report, digamos, lo que pasó un módulo, ya tocaría, eso ya es información un poco confidencial, ya tocaría con un NDA y demás. Y para la fijación, estas pruebas se utilizan tanto en estructura fija como en tracker. También es importante, eso sí aclararlo, que cuando ustedes consigan una estructura, siempre pidan lo que se denomina la prueba de túnel de viento. Los trackeristas, los de estructuras, también deben tener pruebas en sus equipos, en sus estructuras, y hay una que llama prueba de viento, donde también ponen a los módulos. La parte de carga estática y dinámica también va muy de la mano con la estructura. Entonces, eso es importante también, no solamente a los fabricantes de paneles solares, sino a los de las estructuras, pedir esa prueba de túnel de viento. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Alguna otra duda, pregunta? Les comento, bueno, por aquí al A mí principio nos también me interesa preguntaban. mucho la información acerca de la prueba de granizo, porque justamente yo trabajo acá en el Estado de México y, bueno, las condiciones acá climatológicas pues requieren justamente de ese tipo de tecnología, porque aquí graniza también mucho. Entonces sí es importante porque justamente es lo que yo estaba buscando, un panel que tenga ese tipo de pruebas y que aguante pues justamente ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro, sí, digamos, las condiciones de la IEC normal, estándar, fue como lo mostré, 25 milímetros de diámetro, la estándar 7,5 gramos y casi 100 kilómetros por hora, pero ya en PBL ya son hasta 55 milímetros, digamos, la bola de granizo, y ahí también tenemos el reporte de la prueba por PBL, ¿sí? Entonces, los que están interesados en la prueba de granizo pueden contactarme a mí o a Excel, ya que pues ahí ya tocaría con un NDA porque esto es información confidencial y les podemos mostrar a ustedes inclusive los reportes de la prueba, lo que pasó, la velocidad, el peso y demás, que se puede ajustar a, digamos, a sus regiones, que yo sé que no todas hay regiones donde el granizo es más fuerte y estos módulos que pasan esta prueba son los ideales para ser instalados allá. Muchas gracias, gracias, Nicolás. De igual forma, bueno, les comentaba, al principio nos preguntaban acerca de dónde vamos a estar en San Luis Potosí. La verdad, digo, no soy de allá, no ubico tanto la zona, sé que es por la zona industrial, y ya tenemos la ubicación, pero va a ser por la zona industrial o por la zona de pozos, algo así es como me comentan que se conoce la zona o la colonia, por esa zona nos vamos a encontrar, donde claro que vamos a tener este tipo de panel también. Serafen también nos preguntaban que cuándo tendríamos potencias más altas de Serafen. Actualmente estamos manejando 610 y 620 y claro, ¿no? Posteriormente pues se trata de que estemos también trayendo potencias superiores a esto. También nos comentan, pues bueno, Juan Alberto acerca de que pues ha manejado el panel y no ha tenido ningún tipo de problema. También, pues bueno, por aquí nos comenta que le ha tocado en 2 ocasiones reparar fallas de puntos calientes en los conectores entre el módulo y módulo en dos marcas que ya no existen. Pregunta, ¿tienen ustedes estadísticas de fallas de este tipo de Seraphim o alguna otra marca? Aquí el experto nos puede ayudar si hay algún estudio, alguna estadística.
Nicolás. Pues mira, ahí sí, muchas gracias por tu pregunta, Juan. Mira, digamos, la falla más común y la falla más crítica de los módulos fotovoltaicos son los hotspots. Como tal, un análisis de fallas de otras marcas, y eso no lo tenemos, de nosotros sí, y les podemos decir que nuestras garantías son muy pocas al año. Yo soy el encargado de manejar las garantías y son muy pocas. Y básicamente el hotspot, respecto a los conectores, casi siempre es porque los conectan mal, ¿sí? Y cuando hagan una inspección visual de la instalación, también miren los conectores que no estén sueltos, que hagan el clic, que no estén llenos de polvo. Muchas veces es eso. A veces los conectores no encajan, ¿sí? Entonces, a veces, si los conectores no están mal, sí recomiendo cambiarlos, pero también bajo la autorización del fabricante y cerciorarse que estén bien conectados. Muchas veces pasa por eso. Los hotspots también pueden pasar muchas veces y básicamente lo principal es por limpieza, porque no se limpia bien, no se limpia en el tiempo estipulado. Y tengan en cuenta que un punto caliente al principio no se ve, pero ya nació, por decirlo así. Entonces, luego con el tiempo ya se va a volver más crítico. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos, sigan nuestros manuales, traten de hacer una inspección visual cada 2 días, miren también la generación con los inversores pueden ustedes mirar cómo ha sido la generación, si ven algo atípico, extraño, vayan a mirar la instalación, si damos en época de palomas o en un lugar donde hay muchos pájaros, tengan cuidado, porque el peor enemigo de un panel solar son los pájaros por sus heces. Entonces siempre hay que estar muy pendiente de ciertas cositas, de la inspección visual, del mantenimiento, de la limpieza, y para que reducir los puntos calientes, que simplemente es el problema número uno que le pasa a los módulos. Perfecto. De nuevo, y como siempre, muchas gracias, Nicolás. Pues yo creo que por aquí vamos a estar terminando ya la sesión nuevamente, y como siempre agradeciendo a todos ustedes por ser parte de esta sesión. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Itzel. Sin, y antes, pues bueno, dicen avisos dominicales, ¿verdad? Eh, les mencionaba, pues estamos muy felices porque estamos por aperturar nuestro noveno almacén, que es en San Luis Potosí. Les pido estar pendiente de nuestras redes sociales, porque en ellas es donde estamos publicando de forma constante próximos eventos, webinars que realizamos en conjunto con Serafin, con algunas otras marcas que manejamos, y bien, sobre todo cuando hacemos eventos presenciales, que por ahí queremos hacer también para la apertura en San Luis Potosí, uno de ellos, y pues ojalá podamos hacerlo en conjunto también con Serafin. Entonces, pues bueno, vamos a estar repito, ¿no? Publicándolo todo en nuestras redes. Por favor, estén muy, muy al pendiente de ellas. Recuerden que ya nuestro noveno almacén va a ser San Luis Potosí, y las otras 8 sucursales donde siempre van a encontrar material Serafin es en Guadalajara, León, Aguascalientes, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Morelia, Torreón, en Capilla, y repito, noveno almacén San Luis Potosí, y cada vez vamos a seguir teniendo más lugares para estar siempre más cerca de ustedes. Nuevamente, gracias a todos. Nicolás, Itzel, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por su apoyo. Gracias a todos. Gracias a todos. Un gran día, buena tarde. Bonito día. Muchísimas gracias.